Hola radioelectrónicos. En esta serie de vídeos aprenderemos a conocer los componentes electrónicos más habituales, qué función realizan y cómo la llevan a cabo en los diferentes dispositivos donde están colocados. Serán vídeos divulgativos, con muy pocos tecnicismos, que cualquiera con unos mínimos conocimientos y un poco de sentido común podrá entender. Comenzamos ya desde lo más básico. Podemos acumular la electricidad para usarla en el momento en que la necesitemos. Una manera de hacerlo es mediante el uso de pilas y baterías. A modo de repaso rápido, quiero recordarte que la corriente eléctrica no es ni más ni menos que un desplazamiento de electrones, porque los electrones se mueven en un circuito eléctrico, muy lentamente, pero se mueven. Por ejemplo, cuando conectamos una pila a una lámpara de incandescencia a través de un conductor eléctrico, los electrones se ponen a trabajar y comienzan a moverse saliendo desde el terminal negativo de la pila a través del cable, atravesando los contactos del interruptor y la lámpara y entrando por el terminal positivo de la pila. La bombilla luce porque el paso de estos electrones a su través, impactando continuamente con los átomos del filamento, provoca que éste se caliente hasta el punto de ponerlo al rojo vivo, desprendiendo luz y calor. La corriente eléctrica podemos interrumpirla y volverla a establecer mediante el interruptor. Este último tiene dos terminales que son los encargados de abrir y cerrar el circuito. No es exactamente lo mismo un interruptor que un conmutador. El interruptor, lo acabamos de ver, tiene únicamente dos terminales de conexión. El conmutador, como mínimo, tiene 3, pero puede tener 4, 5, 6 o más terminales. Por ejemplo, fíjate en la famosa emisora Superstar 3900. Esta se pone en marcha mediante un interruptor acoplado al control de volumen. Además, el equipo tiene diferentes conmutadores. Uno de ellos es el conmutador de modo, de tipo rotativo, con el que elegimos si queremos operar en AM, FM o en alguna de las bandas laterales. Otro tipo de conmutador es el deslizante. Esta misma emisora implementa el canal 9 de emergencia y otras funciones mediante conmutadores deslizantes. También se usan conmutadores en nuestras viviendas, concretamente en las instalaciones de luces combinadas, para conseguir encenderlas y apagarlas desde distintos puntos. Así podemos encender la luz del salón desde la misma entrada de la casa y apagarla desde nuestro dormitorio, por ejemplo. Esto no podríamos conseguirlo usando solo interruptores. Para esto necesitamos conmutadores. Tanto los interruptores como los conmutadores pueden fabricarse en versión pulsador. Los pulsadores pueden tener enclavamiento, en cuyo caso una vez pulsados se quedan en esa posición o con retroceso y una vez que los soltamos vuelven a su posición natural de reposo. Por ejemplo, el botón del PTT del micrófono de mano de una emisora acciona un conmutador con retroceso. Cuando lo pulsamos, la emisora comienza a emitir la señal de radio. Cuando dejamos de pulsar, el conmutador vuelve a colocarse en la posición original y la emisora pasa a recepción. Otra característica de un pulsador es que cuando está en la posición de reposo, sus contactos pueden estar abiertos o cerrados y una vez que pulsamos, se cierran o se abren respectivamente. Se dice entonces que el pulsador en cuestión es normalmente abierto o normalmente cerrado. Esto es un fusible. Los fusibles tienen ciertas características que es conveniente conocer. Los hay rápidos, lentos y temporizados.
Los rápidos funden justo en el momento en que se supera la intensidad de corriente que viene marcada por el fabricante. Los lentos permiten superar esta corriente durante cierto tiempo antes de fundir. Los temporizados son aún más lentos que los anteriores. Habitualmente, los fusibles rápidos se colocan en equipos delicados, los cuales en condiciones normales en ningún momento van a llegar a consumir la corriente marcada en el fusible. Los lentos y temporizados se suelen colocar en dispositivos que al tiempo de conectarse tienen un pico de consumo elevado, pero que una vez pasado ese momento su consumo baja y se estabiliza. Estos dos últimos tipos de fusibles se suelen usar para proteger motores y dispositivos similares, los cuales en el momento de la conexión tienen un consumo de corriente más elevado que durante su funcionamiento posterior. Vamos ahora con las resistencias. Aquí hay mucha tela que cortar, debido a la diversidad de tipos existentes y también porque quizás sea el componente electrónico más utilizado en la mayoría de dispositivos. Existen resistencias de valores fijos, predeterminados en fábrica, y otras a las que nosotros mismos podemos darle manualmente un valor dentro de un margen determinado. También las hay que ellas mismas cambian su valor dependiendo de la luz que reciben, otras cuyo valor depende de la tensión que se le aplica y otras que se modifican cuando cambia la temperatura a la que están expuestas. En principio, en este vídeo solo hablaremos de las más habituales en equipos electrónicos, que son las de valores fijos y las variables que podemos modificar manualmente. Una resistencia se puede usar para limitar la intensidad de una corriente o para provocar lo que se llama una caída de tensión. Por ejemplo, supongamos que tenemos una lamparita que funciona a 6 voltios. Comprobamos que este circuito funciona perfectamente con esta tensión. Sin embargo, en algún momento alguien nos ha cambiado la batería de 6 voltios por otra de 12. Si ponemos en marcha este circuito, la lámpara no aguantará y se quemará. Una posible solución es colocar en serie una resistencia para que se coma los 6 voltios que sobran y no le lleguen a la bombilla. Como nosotros conocemos la ley de Ohm y sabemos que la corriente que debe atravesar la lámpara para un funcionamiento normal es de 60 mA, calculamos que la resistencia deberá tener 100 ohmios para que cumpla su cometido. Ahora tenemos que comprobar que no nos hemos equivocado. Vamos a conectarle un voltímetro a esta resistencia que nos dirá si efectivamente se está comiendo esos 6 voltios que sobran para que no le hagan daño a la lámpara. Perfecto. Ahora a la lamparita solo le llegan los 6 voltios que necesita y la resistencia se queda con los otros 6. Se dice entonces que en la resistencia hay una caída de tensión de 6 voltios. Otras veces, y aunque parezca una incongruencia, lo que necesitamos es que haya más consumo en un circuito. Por ejemplo, algunos automovilistas que han cambiado las viejas lámparas de su coche por luces LED se ven con problemas por el poco consumo que tienen estas últimas. Al hacer el cambio, algunos modelos de coches indican un error en el cuadro y si cambian las lámparas de los intermitentes es posible que la velocidad del parpadeo no sea la adecuada. Y todo esto ocurre porque el sistema del vehículo detecta que a raíz del cambio de lámparas hay poco consumo en su circuito eléctrico. Independientemente de lo poco elegante de la solución, muchos optan por colocar una resistencia justo en los terminales de la nueva lámpara LED para engañar al sistema y eliminar el error. Este tipo de configuración se llama conexión en paralelo. La resistencia en paralelo aumenta el consumo haciendo creer al sistema electrónico del coche que la lámpara conectada es la correcta. Como hemos visto antes, las resistencias son capaces de comerse parte del voltaje de una pila al provocar una caída de tensión. Para ver este efecto de manera clara,
vamos a conectar en fila india 5 resistencias del mismo valor a una batería de 10 voltios. Esta configuración se llama conexión en serie. Como estas resistencias son exactamente iguales, las caídas de tensión en ellas también deberán ser iguales, y si dividimos los 10 voltios de la batería entre las 5 resistencias, la lógica nos dice que cada resistencia se comerá 2 voltios. Vamos a comprobarlo instalando sendos voltímetros, uno a cada resistencia. Efectivamente, vemos cómo caen 2 voltios en cada resistencia. Además, si vamos recorriendo las 5 resistencias con un voltímetro desde abajo hacia arriba, añadiendo una cada vez y midiendo la caída de tensión en los diferentes puntos, vemos cómo la tensión original de 10 voltios queda dividida proporcionalmente dependiendo de la posición donde coloquemos el voltímetro. Ahora imagínate que juntamos esas 5 resistencias en una sola y que además podemos recorrerla de manera continua y de principio a fin. Hemos convertido nuestras 5 resistencias fijas en una resistencia variable especial de 3 terminales, la cual podemos ajustar a voluntad entre 0 y su valor máximo. El componente que hemos creado se llama potenciómetro y es el principio de muchos controles en electrónica. Fíjate cómo podemos modificar la tensión entre la parte inferior del potenciómetro y su punto móvil, el cual recibe el nombre de cursor. Con un potenciómetro como base, podemos controlar, ya sea directa o indirectamente, el volumen de un amplificador, las frecuencias de un ecualizador, la potencia de un emisor de radio, la iluminación de una lámpara y muchas cosas más. Como ejemplo de esto, y aunque en la práctica no se haga de esta manera, vamos a ver cómo podemos modificar de manera continua el brillo de la misma lamparita anterior mediante nuestro potenciómetro. Si solo usamos 2 terminales del potenciómetro en lugar de los 3 que tiene, cogiendo uno de sus extremos y el cursor, podemos utilizarlo como una simple resistencia variable y no como potenciómetro. De hecho, existen resistencias variables con solo 2 terminales que generalmente se usan para ajustes internos en los dispositivos electrónicos. En un próximo vídeo, cuando nos toque hablar de componentes electrónicos más avanzados, veremos cómo las resistencias se usan para otros trabajos distintos. No quiero acabar este vídeo sin hablar de los diodos, dejando para otra ocasión los condensadores, las bobinas o inductancias, los transistores, circuitos integrados y algunos otros componentes más. En general, un diodo es un dispositivo que conduce la electricidad solo en un sentido, es decir, eléctricamente son unidireccionales. Sin embargo, y aunque esta es una característica común en todos ellos, cada diodo se diseña para que cumpla una tarea específica que en muchas ocasiones nada tiene que ver con lo anterior. Por ejemplo, uno de los más conocidos son los diodos LED, los cuales muy rara vez usan su unidireccionalidad para contribuir al funcionamiento del dispositivo donde están montados. Más bien, los diodos LED se diseñan para que produzcan luz independientemente de que solo conduzcan en una dirección. En cualquier caso, ahora solo hablaremos de los diodos que más habitualmente nos vamos a encontrar en nuestro día a día, dejando los LED para un futuro vídeo. Comenzamos por el diodo rectificador, usado sobre todo en fuentes de alimentación tanto convencionales como conmutadas, pero que también se utiliza para otros menesteres como vamos a ver a continuación. Este tipo de diodo admite generalmente intensidades de corrientes medias y altas. Su uso más extendido, como ya hemos señalado, es como rectificador en fuentes de alimentación. Esto significa que si le aplicamos la corriente que normalmente tenemos en casa, la cual es alterna y cambia su polaridad 50 o más veces por segundo, el diodo solo deja pasar una sola de esas polaridades, siendo este el primer paso para obtener la corriente continua que necesitan la mayoría de dispositivos electrónicos.
Podemos decir que en este caso el diodo solo permite que pase la corriente positiva, deteniendo el paso de la corriente negativa o viceversa. Pero el diodo rectificador tiene más opciones de uso. Por ejemplo, en la mayoría de las emisoras y en muchos otros equipos que trabajan a 12 voltios, el diodo rectificador se usa como protector contra inversiones de polaridad. Efectivamente, es algo que puede parecer increíble, pero te puedo asegurar que es sumamente fácil no darse cuenta que estamos conectando los cables de alimentación de nuestra emisora al revés. Para evitar que este error cause un daño excesivo al equipo, la técnica utilizada la mayoría de las veces es usar un diodo rectificador en paralelo con la entrada de corriente, conectado después de un fusible. La posición del diodo es tal que no conduce a menos que se invierta la polaridad. Cuando esto ocurre, a través del diodo y del propio fusible circula un gran pico de corriente que funde este último, evitando que esa inversión pase al interior de la circuitería de nuestro equipo y lo dañe gravemente. El valor del fusible ha de estar muy bien calculado para que este sistema funcione correctamente, aunque a pesar de todo, a veces no solo se va el fusible, sino que también lo hace el diodo, y entonces hay que cambiar los dos componentes. Si en alguna ocasión te ocurre esto, jamás sustituyas el fusible por otro de mayor valor y menos por unos hilos de cobre, porque el daño para el equipo puede llegar a ser muy grave. Muchos se preguntan por qué no se coloca el diodo en serie en lugar de en paralelo. De esta manera, la corriente solo circularía en el sentido correcto y no pasaría nada en caso de una inversión de polaridad. Sin embargo, cuando se trata de emisoras o de equipos que necesitan altas intensidades de corriente, esto no es una solución aceptable, ya que, tal y como ocurre con las resistencias, el diodo en sentido directo también tiene caída de tensión, y esta puede llegar a ser tan alta que cause un funcionamiento anómalo del aparato. No obstante, esto sí se hace en los equipos de poco consumo, protegiéndolos al 100%. De hecho, si el consumo es muy bajo, incluso podría usarse lo que se llama un puente rectificador, de manera que se conecte como se conecte la alimentación, el equipo recibirá siempre la polaridad correcta. Este puente rectificador puede ser el mismo que se usa en las fuentes de alimentación convencionales para aprovechar las dos polaridades de la corriente alterna. Veremos otras aplicaciones de este diodo cuando hablemos de los condensadores y las bobinas en próximos vídeos. Otro tipo muy usado es el diodo Zener. El Zener también tiene aplicación en las fuentes de alimentación y podríamos decir que se comporta casi como un diodo rectificador. Sin embargo, por la característica especial que lo distingue, generalmente no se usa como rectificador, sino como estabilizador de tensión y, sorprendentemente, esta función la realiza cuando se le polariza inversamente. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos un Zener de 5 voltios. En sentido directo, dejará pasar la corriente eléctrica como un diodo rectificador estándar. Pero cuando recibe una polarización inversa, no dejará que circule corriente alguna hasta que la tensión en sus terminales supere los 5 voltios que indica el fabricante como tensión Zener. A partir de ese instante, y aunque la tensión inversa siga aumentando, el Zener mantendrá esos 5 voltios en sus bornas y dejará pasar el resto del voltaje. Este efecto se aprovecha para crear tensiones estables al alimentar determinados dispositivos. Para conseguirlo, el Zener se conecta en paralelo con la carga que se quiere alimentar y esta carga recibe solo la tensión estabilizada que se genera en los terminales del diodo.
En serie con el Zener se coloca una resistencia para que se coma la tensión sobrante y ésta no pase a la carga, que en este caso es una simple bombilla. Otra aplicación del diodo Zener que puede utilizarse en los equipos que funcionan en vehículos a 12 voltios es como protector contra sobretensiones. Me explico. Antes hemos analizado cómo funciona la protección contra inversiones de polaridad en la mayoría de los equipos de radio. Sin embargo, en muchas ocasiones estos equipos se usan en camiones que tienen dos baterías de 12 voltios en serie, por lo que en total la tensión de trabajo habitual en estos vehículos no es de 12, sino de 24 voltios. No es nada extraño que un usuario distraído conecte su emisora que funciona a 12 voltios a esos 24 que suministra el camión. Y entonces es cuando el equipo de radio produce las temidas señales de humo pidiendo ayuda desesperadamente. Para proteger los aparatos que van a 12 voltios de estas sobretensiones, algunos fabricantes y servicios técnicos incluyen un Zener de 16 voltios y de una potencia adecuada en paralelo con el ya conocido diodo rectificador contra inversiones. Mientras no se supere esta tensión de 16 voltios a la que muy raramente llega el sistema eléctrico de un vehículo con una sola batería de 12 voltios, el Zener no conducirá. Pero si se conecta el equipo ya protegido en un sistema de 24 voltios, el Zener actuará en consecuencia fundiendo el fusible protector. Muchos piensan que bastaría solo con el Zener para proteger tanto de inversiones como de sobretensiones. Sin embargo, mi opinión es que más vale prevenir que curar, de manera que siempre estará mejor protegido el equipo con los dos diodos en lugar de solo uno. En el próximo vídeo seguiremos contándote más cosas sobre otros componentes electrónicos y algunas de las maneras en las que se utilizan en la práctica. Para no perdértelo, suscríbete a nuestro canal ahora. Y si te ha gustado este vídeo, te ruego que me des tu like, por favor. Eso me animará a seguir trabajando en este sentido. Hasta pronto, radioelectrónico.